Buenas noches, con mucho gusto vamos a proceder a la clase de Derecho Mercantil 3 para las secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad vamos a hablar del seguro en la subsección, creo que es tercera, déjenme revisar esto. Estamos en el capítulo 10, sección primera es disposiciones generales. La subsección primera, que ya la vimos, es de la celebración del contrato. La subsección segunda es de la póliza. Y la subsección tercera, que es la que vamos a ver hoy, es la de las obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las obligaciones principales del contrato de seguro? Por parte del asegurador, asumir el riesgo. Por parte del asegurado o del tomador del seguro, pagar la prima. Entonces, el primer artículo aquí de la subsección tercera, obligaciones de las partes, precisamente habla de la obligación que tiene el asegurado de pagar la prima. Voy a poner un poquito más de luz porque está un poquito oscuro aquí. Y entonces vamos a acercar esta luz para acá. Pago de la prima. La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. Aquí se admite como, aquí lo dice, que se puede pactar una forma diferente de pago. Se entenderá por periodo del seguro el lapso por el cual resulta calculada la unidad de prima. En caso de duda se entenderá que es de un año. Entonces aquí hay dos partes. Lo primero, que lo normal, lo que dice el contrato, es que la prima se pague cuando se celebra el contrato. Eso nunca ocurre. Normalmente uno solicita el seguro, se lo autorizan y entonces le dicen, bueno, le vamos a mandar a cobrar las primas. Y normalmente no se paga toda la prima de un solo pago, sino que le dan al asegurado facilidades de pago. Normalmente se paga durante el primer semestre del año la prima para el primer año. Y como dice aquí, la prima normalmente es para periodos anuales. Pero puede ser menor o mayor el tiempo del pago de la prima, el que cubra la prima. Por ejemplo, en un seguro de viaje, la prima se paga por la duración del viaje. Si es un viaje de 15 días, esa es la duración del seguro. Si la persona se muere regresando a su casa, ya después de que venció el plazo del seguro de viajero, ya no hay ninguna indemnización que tenga que pagar la aseguradora porque ya se venció el periodo del seguro. Si el seguro es por un año, comienza en determinado momento y termina en determinado momento. Y otra cosa que tiene aquí es que las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada periodo. O sea, el primer año, aseguro mi carro por 5,000 quetzales, un carro de 50,000, por decir algo. Y entonces aquí dice que se paga al celebrar el contrato. Normalmente le dan al asegurado 6 meses para pagar la prima del primer año. Durante el primer semestre del año paga la prima de todo el año. Y cuando se vence, dicen, bueno, ya se venció su seguro, continúa asegurado, pero debe pagar otro año, otra prima anual. Y entonces el 893 dice prima convenida. La prima convenida para el periodo que corre se adeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. Supongamos que contrato el seguro del carro por un año, y el primer día, o el primer mes, o la primera semana, me roban, se destruye el carro, o se lo roban, o se destruye, o hay que hacerle reparaciones serias, porque estuvo involucrado en un accidente. Uno pudiera decir, pero si solo estuve asegurado una semana. Sí, pero el seguro calculó la prima del año, y eso es lo que usted tiene que pagar. Porque no importa qué día ocurrió el siniestro, usted estuvo o está cubierto durante un año, y por eso es que usted adeuda la prima de todo el año. Parece un poco injusto, pero si ustedes lo ven objetivamente, así es lo correcto. Usted compró un año de protección y no importa si el siniestro ocurrió el primer día o el último, usted está cubierto y el seguro le tiene que pagar. Entonces, si ocurrió el siniestro el primer día, el primer mes o la primera semana, todo lo demás del seguro no es desperdicio, porque usted estaba cubierto durante todo el año.
que el seguro está cumpliendo con su obligación de pagarme. Lo único es que va a pasar lo siguiente. Supongamos que yo aseguré mi carro por 50,000 quetzales. El seguro hace el ajuste y dice, ese carro valía en el momento del siniestro por la depreciación, por el valor de mercado y demás, 40,000 quetzales. De eso se deducen 5,000 quetzales, que es el deducible, lo vamos a ver más adelante, que es la parte del riesgo o la parte del daño que asume el asegurado. En el seguro médico normalmente es el 20% de los gastos médicos, los tiene que pagar el asegurado. En el seguro de carro, digamos que son los primeros 5,000, 10,000 quetzales del daño, los paga el asegurado. Todo lo demás lo paga el asegurador. Entonces, si mi carro está asegurado en 50, pero vale 40 y tiene un deducible de 5, me van a dar 35. Pero la primera de 5,000 quetzales y yo solo había pagado 500 quetzales. Debo 4,500 quetzales. Entonces, solo me van a pagar 30,500 porque me van a bajar los 4,500 que yo debo de prima de todo el año, que la aseguradora está cubriendo el siniestro, aunque pasó el primer mes, pero yo tengo que pagar, a eso se refiere este artículo 893, yo tengo que pagar la totalidad de la prima, o adeudo la totalidad de la prima. Agravaciones esenciales. El asegurado deberá comunicar al asegurador las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro al día siguiente hábil a aquel en que las conozca. Al efecto se presumirá que la agravación es esencial si se refiere a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal suerte que el asegurador habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una circunstancia análoga. Si a mí me preguntó el asegurador, ¿cada cuánto le han robado sus camiones donde transporta su mercadería durante los últimos 5 años? ¿O cuántos robos ha tenido? No he tenido ninguno, he tenido uno, le contesto yo. Pero resulta que se incrementó la delincuencia en el sector en donde transitan los camiones y los están asegurando una vez al mes, los están asaltando, perdón, una vez al mes. Entonces yo le tengo que decir al asegurador, mire, durante el último semestre ya no me asaltaron una vez cada 5 años, sino me están asaltando una vez al mes. El riesgo está ocurriendo. Entonces le tengo que comunicar al asegurador que el riesgo se ha agravado. Igualmente en el parte médico, en el seguro médico o en el seguro de personas, yo le tengo que decir, miren, me detectaron cáncer, me detectaron presión alta, me detectaron tal condición, ¿verdad? Tal enfermedad. Y 2, que el asegurado conoce toda agravación que emane de actos u omisiones de su cónyuge o descendientes que vivan con él. Yo tengo que poner en conocimiento porque se presume que yo sé todo lo que atañe a mi cónyuge y a mis descendientes que vivan conmigo. Entonces, si por alguna circunstancia se agravó el riesgo, pero tal vez yo no lo conozco, pero conozco los actos u omisiones de mi cónyuge o descendientes que vivan conmigo, te lo tengo que comunicar al asegurador. Mire, está pasando tal y tal situación que agrava el riesgo. Atenuación del riesgo. El tipo de primas que imponga al contratante del seguro el deber de tomar determinadas precauciones para atenuar el riesgo o impedir su agravación. Por ejemplo, me dicen, le aseguro su vehículo, pero si usted le coloca y contrata un dispositivo de GPS para que se pueda localizar el vehículo en caso de desaparición. El GPS es un sistema satelital que permite localizar dónde está un vehículo o un artículo. Enviar invitación. Contratar el GPS. Estoy incumpliendo con mi obligación de atenuar el riesgo. Me dicen, en su bodega, por favor, coloquen... A transmitir, no. Atenuación del riesgo. El tipo de primas que imponga el contratante del seguro y debe tomar determinadas precauciones para atenuar el riesgo. Me dicen, mire, yo le aseguro su bodega, pero póngale malla electrizada, contrate un seguro de incendio, contrate una alarma, coloque una alarma de humo, coloque una alarma contra robos, póngale extinguidores, póngale aquel sistema de sprinklers, digamos, regaderas para que si llega a haber un incendio se pueda apagar fácilmente con agua, etcétera, etcétera.
Aquí dice que no podrá tener como consecuencia si el contratante del seguro incumplió con la obligación de tomar determinadas precauciones para atenuar el riesgo o impedir su agravación, no puede tener como consecuencia la extinción de las obligaciones del asegurador, sino en el caso en que el incumplimiento del asegurado hubiera influido en la realización del siniestro o hubiera agravado sus consecuencias. Yo le dije, me puede decir el asegurador, que cambiara el sistema de eléctrico, porque está en malas condiciones y es un riesgo de cortocircuito y de incendio. Y usted no lo hizo. Y a causa de eso, influyó en la realización del siniestro o se agravó el riesgo y agravó sus consecuencias. Yo le dije que cambiara el sistema eléctrico. Usted no lo hizo. Eso influyó porque cabal el incendio ocurrió por un cortocircuito. Yo le dije que colocara extinguidores y sprinklers en el techo para que si ocurría un incendio se pudiera apagar rápidamente. Usted no lo hizo. Yo me libero de mi responsabilidad si demuestro que yo le solicité tales precauciones para atenuar el riesgo y usted no las cumplió y ese incumplimiento influyó en la realización del siniestro o agravó sus consecuencias. Aviso del siniestro. Tan pronto como el asegurado, o en su caso el beneficiario, tuviera conocimiento de la realización del siniestro, deberán comunicarlo al asegurado. 2. O sea, en cuanto se sepa del siniestro, se le tiene que avisar al asegurador. Miren, me robaron mi carro, tuve un accidente, ocurrió un incendio, ocurrió un robo en la bodega, con el terremoto que hubo, sufrió daños el inmueble, etc. Y el plazo dice el artículo siguiente que salvo pacto o disposición expresa en contrario, el aviso deberá darse por escrito y dentro de un plazo de 5 días. Este plazo no correrá sino contra quienes tuvieran conocimiento del derecho constituido a su favor. ¿Por qué no corre contra quienes no saben el derecho constituido a su favor? Supónganse que hay un tío mío que me nombró beneficiario de su seguro de vida y se muere. Yo no sé que soy beneficiario de su seguro de vida, entonces yo no tengo obligación de avisarle al seguro de que falleció el tío. Ahora, si sí lo sé, si tengo conocimiento de que soy beneficiario y no aviso, pues estoy incumpliendo con ese plazo, ¿verdad? Aunque realmente no hay una consecuencia del incumplimiento de ese plazo. Lo que sí hay es que el asegurador tiene el derecho de exigirle al asegurado o al beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro, por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias. En otras palabras, tengo derecho, como asegurador, de preguntarle al asegurado, bueno, ¿cómo ocurrió? ¿Hay testigos? ¿Cuáles son sus compras? ¿Qué tenía usted en el inventario de su bodega que se quemó? Habían revisado el sistema eléctrico, estaba en funcionamiento la planta eléctrica o la planta de emergencia. Cualquier información que tenga relación con, estaba la alarma, enséñeme sus videos, etc. Toda la información que puedan determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro y sus consecuencias. Un caso famoso hace muchos años, durante una Semana Santa se quemó una bodega en Palín, una bodega de café, que supuestamente tenía 20,000 quintales de café. Y se quemó en algo así como en 2 horas. La aseguradora dijo, no, no es posible. Los expertos de la aseguradora, para eso las aseguradoras contratan empresas que se llaman ajustadores de seguros e inspectores de seguros, le dicen, mire, ¿cuánto tiempo se tardó el café en quemarse? 2 horas. Ah, muy bien. Es imposible. Es imposible que en 2 horas se hayan quemado 20,000 quintales de café. Ustedes saben que el café primero se comienza a calentar, después se comienza a tostar, y para que se queme el café, pues lleva más de 2 horas, 20,000 quintales de café. Entonces le negaron la indemnización porque los expertos determinaron que las circunstancias en que se decía que había ocurrido el siniestro no era cierto. A lo mejor no era café lo que estaba ahí, sino era otra cosa, no había la cantidad que usted dice de café. El punto es que no pagaron porque de las informaciones que obtuvieron determinaron que no podía haberse realizado el siniestro y sus consecuencias de la forma en que lo estaba reclamando el asegurado. Recuérdense que aquí priva, por sobre todo, la buena fe, la verdad salida y la buena fe, a manera de conservar las rectas y honorables intenciones de los contratantes. Como todo contrato mercantil, y el de seguro
mercantil por excelencia. Comprensión del riesgo, artículo 898. El asegurador responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se haya asegurado, excepto de aquellas que hubieran sido excluidas claramente por el contrato. Si en el contrato dice claramente que no se cubre el riesgo de accidente cuando el vehículo lo vaya manejando un menor de 25 años, está excluido claramente en la póliza, no hay obligación de pago del seguro del siniestro por parte de la aseguradora, porque es un riesgo excluido. Cuando lo manejen menores de 25 años, cuando vaya siendo conducido por un menor de 25 años, o a alguien le pueden asegurar la vida, pero dicen, mire, yo le voy a asegurar la vida, pero si usted se muere de un fallo cardíaco, no está asegurado ese riesgo, porque usted ya padece hipertensión arterial, o padece, tiene una enfermedad cardíaca y demás. Entonces, si usted se muere de otra cosa, yo pago, pero el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte por enfermedad cardíaca no está cubierto, expresamente excluido del seguro. O sea, está el riesgo de muerte, pero está excluido el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca o accidente cuando vaya manejando un menor de 25 años que no pagó la sobreprima del seguro de 25 años. Ese es un riesgo excluido. O yo le pago incendio, pero no incendio derivado de la máquina de vapor, de la caldera de vapor que usted tiene aquí en la... porque ese es un riesgo demasiado alto. Modificación de condiciones. Si durante la vigencia del seguro se modificaran las condiciones generales de los contratos del mismo género en beneficio de los asegurados y sin que ello implique contraprestaciones más elevadas a cargo de estos, las nuevas condiciones se aplicarán a los contratos en vigor. Supongamos que las condiciones generales de los contratos de seguro de determinada compañía dicen, yo le pago a todos mis asegurados a partir de determinada fecha. Yo le pago 5,000 quetzales. Si pagan 5,000 quetzales de prima y tienen determinada edad, determinado rango de edad, de 50 a 60 años, yo les pago 100,000 quetzales de indemnización. Viene la compañía y modifica esas condiciones generales y dice, a partir de ahora yo le voy a pagar a los asegurados de 50 a 60 años que paguen 5,000 quetzales de prima al año, les voy a pagar 200,000, todo. Yo celebré mi contrato cuando la póliza era de 100,000 contra 5,000. Y ahora es de 200,000 contra los mismos 5,000. En ese caso, dice aquí que las nuevas condiciones se aplicarán a los contratos en vigor. O sea, los nuevos asegurados tienen 200,000. Los contratos ya celebrados también tienen derecho a que se le apliquen esas nuevas condiciones. Y siempre que no implique aumento de la prima. Si las nuevas condiciones, el segundo párrafo dice ese caso, si las nuevas condiciones exigieren de los asegurados contraprestaciones mayores que las originalmente pactadas, aquí le digo, mire, le voy a subir la indemnización a 200,000, pero súbame a 6,000 que sale la prima. Entonces yo se lo tengo que avisar al asegurado para que él me solicite, mire, yo quiero que me suba la prima a 6,000, pero mi indemnización va a ser de 200,000, no de 6,000 como yo tenía con los 5,000 que yo pagaba. Y entonces, si se aplicarán los contratos en vigor previa solicitud del asegurado. O sea, aquí sí necesita el asegurado pedir que le suban la prima y que le suban la indemnización. Y tendrá la obligación de pagar la diferencia de prima correspondiente. El asegurado tiene que pagar 2,000 quetzales más. O pagar los 6,000 anuales, ¿verdad? Reducción de la prima. El asegurado da el aviso al asegurador cuando desaparezcan o pierdan su importancia las circunstancias en atención a las cuales se fijó la prima y el asegurador deberá reducirla conforme a la tarifa respectiva, si así se combina en el contrato y devolverá la parte correspondiente al periodo de curso. Supóngase que era un piloto de carreras, o un piloto de pruebas, o un motorista de carreras de motos, y todos le pusieron una prima especial. Pero resulta que ya se retiró, ya no es corredor de motos, ya no es corredor de carros, ya no está en deportes de alto riesgo. Entonces le avisa el asegurador, el asegurado le avisa al asegurador que ha desaparecido o perdió importancia las circunstancias en atención a las cuales se fijó la prima, porque le había puesto una prima muy alta porque era un deportista de alto riesgo.
El asegurador deberá reducirla conforme las tarifas respectivas, si así se combinó en el contrato, y devolverá la parte correspondiente al periodo del curso. Supongamos que le aviso ahorita en septiembre, me retiro en octubre. Entonces, los meses de octubre, noviembre y diciembre ya me tienen que cobrar la tarifa sin el riesgo de deportista de alto riesgo. Esos 3 meses ya me tienen que devolver la diferencia entre la tarifa por ser deportista de alto riesgo y la tarifa normal. La exigibilidad del pago del 901. En los casos no previstos, aquí dice la ley de empresas de seguros, ya dijimos que ahora es el decreto 25-2010, ley de la actividad aseguradora, o disposición legal en contrario, el pago de la indemnización que resulte del contrato de seguro será exigible 30 días después de la fecha en que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la obligación de avisarle dentro de los 5 días al asegurador que ocurrió el siniestro. El asegurador me pide los documentos y las informaciones que yo le tengo que dar. Yo cumplo con darle los documentos y las informaciones que me pidió el asegurador y el asegurador tiene que pagarme dentro de los 30 días. No tengo que ir a un juzgado a demandarlo ni a demostrarle que ocurrió el siniestro, ni que ocurrió la muerte, ni que hubo un incendio o un accidente de tránsito. Será nula la cláusula en que se pacte que la indemnización no podrá exigirse, sino después de haber sido reconocida por el asegurador o comprobada en juicio. Entonces, si la póliza dijera no se pagará la indemnización mientras no se haya reconocido por el asegurador el siniestro o comprobada en juicio, que se haya demostrado en juicio que se murió la persona o que murió de muerte accidental o que ocurrió el incendio o que ocurrió el accidente de tránsito. Si alguna póliza dijera que se pactara que la indemnización no podrá exigirse, esa cláusula sería nula de conformidad con este artículo y en atención a aquel principio de que todas las normas de ese capítulo 10 son imperativas y que, conforme al artículo 4 de la ley del organismo judicial, es nula toda norma que sea contraria a una norma prohibitiva o imperativa, a las normas imperativas o prohibitivas expresas. Y aquí dice que es nula la cláusula que exime de responsabilidad mientras no se haya demostrado en juicio o que el asegurador haya reconocido la existencia del siniestro. 900, es el caso similar al del suicidio, ¿se recuerdan? O sea, aunque la póliza diga que no se paga por suicidio, si ya pasaron 2 años del suicidio, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque estamos en las disposiciones del artículo 10, del capítulo 10 del Código de Comercio, en donde dice que todas las normas de este capítulo son de carácter imperativo. Artículo 876 del Código de Comercio. Todas las disposiciones de este capítulo 10 del Código de Comercio, contrato de seguro, tendrán carácter imperativo a favor del asegurado, a no ser que admitan expresamente pacto en contrario. Aquí no dice que se admite pacto en contrario, sino dice que es nula la cláusula en que se pacte que la indemnización no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por el asegurador o comprobada en juicio. Artículo 902, compensación. ¿Qué es la compensación? A mí me deben una cantidad y me están cobrando otra. Entonces yo puedo poner la excepción de compensación. Yo debo 100,000, pero a mí me deben 50,000 que me lo está cobrando. Entonces si te pongo compensación de esos 50,000 y solo debo 50,000. Entonces la compensación, se recuerdan en lo civil. Entonces, el asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre las pólizas que se le adeuden por el asegurado con la prestación debida al beneficiario, salvo pacto en contrario, no podrá compensarla con ningún crédito que tuviese a cargo de ellos. Supongamos que es un seguro de vida. Algunos seguros de vida permiten que, en vez de pagarle a los beneficiarios, sea el asegurado el que solicite préstamos o anticipos de su cuenta de su indemnización. Dicen que yo de todos modos voy a recibir, o mis beneficiarios van a recibir 100,000 quetzales cuando yo me muera. Pero la póliza le da derecho al asegurado, algunas pólizas, a que solicite préstamos o anticipos de esa cantidad. Entonces, la aseguradora se los concede, le cobran interés al asegurado y en el momento en que fallece, ese préstamo que le hizo al asegurado con garantía de la indemnización de su seguro de vida,
se descuenta de lo que se le iba a pagar a los beneficiarios. Se le iba a pagar 100,000 quetzales a los beneficiarios, pero le prestaron 50,000 más intereses al asegurado. Esos 50,000 más intereses que le prestaron al asegurado ya no se los tiene que pagar al beneficiario, se compensa. Salvo pacto en contrario, no podrá compensarse la indemnización con ningún crédito que tuviera a cargo de los beneficiarios. A lo mejor los beneficiarios le deben al seguro. Eso no se lo pueden descontar. Ellos le tienen que pagar su indemnización y después ver que los beneficiarios le paguen, cobrarle a los beneficiarios. Pero no le voy a decir, mire, como usted me debe 30,000 quetzales, yo le tengo que pagar una indemnización de 50,000 o 100,000 quetzales, solo le voy a dar la diferencia. Le voy a restar los 50,000 que usted me debe. Si no hay pacto en contrario, no se puede. Si hubiera pacto en contrario, sí se puede compensar con algún crédito que tuviese a cargo de los beneficiarios. Responsabilidad del siniestro. El asegurador responderá del siniestro aunque haya sido causado por culpa del asegurado o de las personas respecto a las cuales responde civilmente, y solo será válida la cláusula que lo libere en casos de culpa grave de aquel. ¿Qué quiere decir aquí? Contrato un seguro para el vehículo. Yo voy manejando y tengo un accidente por mi culpa. ¿Por eso no me va a pagar el asegurador? No. Precisamente yo estoy cubriendo los daños que sufra mi carro, independientemente de que sean culpa del asegurado o de mis dependientes o de las personas de las que yo respondo civilmente, mis hijos, etc. Solo será válida la cláusula que libere al asegurador de pagar en caso de culpa grave de aquel. Pudiera decirse, por ejemplo, va manejando en estado de ebriedad, ahí hay culpa grave y por eso no le pago. Si yo le pago, si usted se involucra en un accidente. Pero si es por culpa grave, porque usted iba alcoholizado y se puso a manejar, ahí no le pago. Pero si yo iba manejando y ocurrió el accidente, aunque lo haya causado porque me pasé un semáforo en rojo, porque iba a excesiva velocidad, porque los frenos no estaban revisados, por lo que fuera, o porque me distraje y choqué, eso es una culpa. Es culpa del asegurado o de sus familiares dependientes de los cuales él responde civilmente. Pero eso no invalida la obligación del asegurador. Solo invalida cuando hay culpa grave del asegurador. Y aunque mediante pacto expreso, quedará obligado el asegurador si el siniestro se causara por mala fe por el asegurado, el beneficiario o sus causahabientes. Resulta que se determina que el asegurado quemó la bodega donde estaba la mercadería. Ahí hay mala fe. Para cobrar el seguro, destruyó la mercadería. Entonces ahí, ni aún por pacto expreso, se va a pagar, porque recuérdense que lo que defiende el contrato de seguro, como contrato típicamente mercantil, es la buena fe. La verdad sabida, buena fe guardada, a manera de controlar las rectas y honorables intenciones de los contratantes. Y si yo vengo y pego fuego a la mercadería o la tiro al barranco, etc., yo no puedo decir, bueno, es que sufrí una pérdida. Usted causó la pérdida de mala fe para cobrar el seguro. No procede el pago. Ni aunque haya pacto expreso en la póliza que sí se le va a pagar. Solidaridad humana. Si el siniestro se produjera como consecuencia del cumplimiento de un deber de solidaridad humana, el asegurador responderá plenamente. Supóngase que hay una persona atrapada en un edificio por terremoto, por incendio, tal vez por cualquier siniestro. Y entonces la única forma de abrirlo es rompiendo la puerta o la pared que está en el frente del inmueble. Y para eso tengo que agarrar mi carro y estrellarlo ahí. Yo voluntariamente tomo mi carro y lo estrello en la puerta o en la pared para permitir que los bomberos logren entrar a rescatar a las personas que están adentro de un incendio, un terremoto, una inundación. Yo actué voluntariamente, pero por solidaridad humana. Ahí tiene que pagar la compañía aseguradora. El asegurador responderá plenamente. Y el último artículo que vamos a ver hoy es el artículo 905, que es un artículo muy sencillo que cada parte debe comunicar a la otra parte su dirección, sus cambios de dirección. Queremos una dirección registrada y mientras no señalemos una dirección distinta,
Todos los requerimientos extrajudiciales y comunicaciones dirigidos a la última dirección de la que una parte informó a la otra producirán sus efectos, aunque en ella ya no se encontrare la persona a quien están dirigidos. Yo tengo la obligación de actualizar mi dirección. Si cambio de dirección, le tengo que decir a la aseguradora o al asegurado, mire, esta es mi nueva dirección. Si no me preocupé de notificarle en mi cambio de dirección y me siguen notificando donde yo había señalado, esa notificación, esa comunicación, ese aviso es plenamente válido porque yo no cumplí con darle un aviso de mi cambio de dirección a la otra parte. Y con eso queda concluido. Vamos a ver si hay alguna preguntita de la clase. Les agradezco mucho su atención. Creo que son las 20 horas, ¿no? Me pasé un poquito. No me había dado cuenta. Les agradezco mucho su atención. Feliz noche y feliz descanso.